Buenas noches, sean bienvenidos a Terror Zone, yo soy su anfitrión el investigador paranormal Vladimir Petrov. Y en esta noche de Halloween, hablaremos de dos de los lugares más misteriosos que encierra el estado de San Andreas. Primero hablaremos de, el pueblo fantasma de las brujas, este enigmático lugar ubicado en Las Venturas, en Bonne County, cerca del Castillo del Diablo. Muchas son las leyendas y misterios que encierra este misterioso lugar, y aún más misterioso la forma en la que fue abandonado, pero antes hablaremos del inicio de este pueblo, desde su fundación, y para ello esta noche nos acompaña el historiador Brian Brown. Muchas gracias por venir, Brian. Es un placer estar esta noche contigo. Si del pueblo de las brujas hablamos, tú eres el más indicado para hablar de eso, inclusive tú escribiste un libro respecto a este pueblo, cuéntanos algo al respecto de este lugar. Así es, Vladimir. Bueno, este pueblo fue fundado en el año de 1850, durante la fiebre del oro, debido a la posición geográfica, y que era el lugar más cercano en las montañas y minas del Castillo del Diablo. Se volvió muy popular, pero hacia el año de 1857, debido a la escasez del oro, este pueblo perdió su apogeo, pero este era un pueblo muy tranquilo y normal sin ningún problema. Los supuestos problemas comenzarían hacia el año de 1860, sufrirían una serie, de no una, sino 3 epidemias. En ese año tuvieron una epidemia de viruela, donde apenas sobrevivió una docena de personas. El pueblo consigue rehacerse y nuevos habitantes pueblan sus casas. En el año de 1889 se propagaría el tifus, con furia devastadora, y vuelve a destruir el lugar. Con mucho esfuerzo, pues ya mucha gente estaba reticente a volver a ese pueblo. El pueblo de las brujas vuelve a repoblarse, pero la maldición del pueblo aún no había acabado, recién había empezado. Muchos testigos afirman haber escuchado voces de gente que se arrastraba en el pueblo durante la noche, hablando en voz alta. Todos piensan que eran fantasmas y que el pueblo estaba embrujado. Pero en el año de 1905, de manera fatal, otra epidemia, esta vez de cólera, sepulta de manera casi definitiva a las personas que intentaban reconstruir y repoblar el pueblo. Tal es la devastación que el pequeño cementerio de la localidad no pudo abastecer a todos los cadáveres. Y este pueblo sería abandonado en 1930 de una manera muy misteriosa. Es muy interesante cómo este pueblo fue devastado por 3 epidemias, pero lo que la gente se pregunta es el por qué. ¿Por qué nada más a este pueblo? ¿Porque ningún otro pueblo de las cercanías fue afectado? Existe una leyenda muy conocida, supongo que la conoces. Por supuesto, los pobladores del pueblo de las brujas y de otros pueblos decían que la maldición de este lugar se debió a que en una ocasión aquí se celebró una boda. Todo el pueblo fue invitado a excepción de una mujer que no era muy querida por los pobladores, ya que era algo extraña, muy desaliñada y reservada. Algunos decían que ella era una bruja o que practicaba magia negra. El caso es que esta mujer, al no ser invitada, se molestó mucho. Se presentó a la boda y muy molesta maldijo al pueblo y a sus habitantes. La mujer poco tiempo después se fue del pueblo. Posteriormente a la partida de esta señora, tendría como lugar tiempo después la epidemia de viruela que acabó con casi toda la población, entre ellos los novios de aquella boda.
Mucha gente, tanto como los pobladores del pueblo de las brujas y personas de otros pueblos cercanos, le atribuían las epidemias a aquella mujer, cuyo nombre ha quedado perdido en la historia. Bueno, eso es la leyenda respecto a la maldición de este pueblo, pero la historia, 100% verdadera de cómo este pueblo fue abandonado misteriosamente, es aún más increíble. Aquí les presentamos la historia de José Lavelle. Hay pueblos que antaño estuvieron llenos de vida. Y hoy permanecen muertos y solitarios. Es como si, por arte de magia o de maldición, el tiempo se hubiera detenido en sus calles, condenándolos al olvido. Caminar por las calles de un pueblo fantasma impresiona en lo más profundo. Es como pasear por las vetas de la ausencia. Parece como si, de un día para otro, todos sus habitantes hubieran huido. Como alma que lleva el diablo. En este pueblo, de sus ceñidos ventanales, azotados por el viento, parecen surgir voces fantasmales, que nos advierten de un peligro intangible. Dentro de la iglesia, una palabra escrita en sus muros asombra y atemoriza a propios y extraños, donde dice con grandes caracteres la frase: Dios ha muerto. En este lugar, nos invade la sensación de que en cualquier momento, la maldición se romperá, y los oriundos saldrán a saludarnos, desde donde quiera que estén. Al atardecer, el silencio sobrecoge, y se hace más evidente la pregunta que los muros parecen lanzar: ¿a dónde se han ido todos? Pueblos abandonados. Pueblos fantasmas que se resisten a desaparecer. Y que de alguna manera que desconocemos, aún conservan parte de la energía de aquellos que un día los habitaron. Y este ha sido un lugar catalogado como maldito. Pero la historia de cómo este pueblo fue abandonado es un caso realmente escalofriante, el cual parecería de una película de Hollywood. Sin embargo, es un suceso real ocurrido en 1930, y el mismo que hasta el momento no ha sido resuelto. Es decir, hasta este momento es un enigma. Lo que sucedió en el pueblo fantasma, ubicado cerca del Castillo del Diablo. El misterio fue descubierto por el señor José Lavelle en el mismo año de 1930. Era una época de invierno muy cruel, ya que las temperaturas descienden demasiado, y casi todo el día es oscuridad. José caminaba con su caballo. Se sintió un poco cansado y decidió ir al poblado de las brujas. Cuando ya estaba cerca, empezó a sentir una sensación extraña. Cierto escalofrío. Una sensación incontrolable de huir. Sin embargo, cuando ya estaba entrando al pueblo, notó que ningún perro ladraba. Algo había anormal allí. No encontró persona alguna en las calles. Estaba desolado. Las chimeneas que siempre estaban encendidas, ahora no emitían humo alguno. Esa soledad lo llenó de miedo y angustia, por lo que empezó a gritar, a ver si alguien le respondía, pero fue en vano. Se introdujo en varias casas y negocios, pero estaban vacíos. Sin embargo, le extrañó que los rifles estaban adentro, al igual que las bolsas donde transportaban comida y sus materiales de viaje, pues ningún poblador saldría sin ellos. Siguió buscando y no encontró señal de persona alguna. Fue a la orilla del lago, y ahí estaban sus botes y lanchas amarrados. Al parecer no habían salido del pueblo, pero hombres, mujeres y niños junto con sus perros habían desaparecido. Por último, caminó rumbo a otros lugares frecuentados por las personas que conocía. Incluso tenía algunos amigos. Pero no encontró a nadie. Y seguía sintiendo un temor lleno de escalofríos. Por último, decidió ir a buscar a un lugar que le originaría la mayor sorpresa de su vida, y el mayor pavor que jamás se imaginó. Cruzó una vereda en medio del solitario pueblo para llegar al cementerio del pueblo. Y al llegar, miró atónito un hecho incomprensible. Todas las tumbas estaban abiertas de par en par. Se acercó hasta las mismas, y mayor fue su sorpresa cuando vio que allí no estaban los muertos. Tan pronto como pudo regresó al pueblo, y usando el telégrafo envió un mensaje a la policía de las Venturas, avisando de lo ocurrido. Enviaron a grupos de policías a investigar y debido a las condiciones climáticas tardaron varios días en llegar. Cuando hicieron su aparición en el desolado pueblo, comprobaron lo mismo que vio José, y empezó la búsqueda en los alrededores. Pero lo único que encontraron fueron algunos perros congelados. Estos grupos buscaron información en los poblados más cercanos, pero nadie sabía qué había pasado. Se hizo una investigación a nivel federal,
pero fue infructuosa. Hoy en día, continúa como un misterio más de este mundo, el cual se une a una serie de casos por demás incomprensibles, pero que todos estamos expuestos a sufrir. Ese fue el gran misterio de cómo el pueblo de las brujas fue abandonado. Pero los misterios no terminan allí. Hace unos años las fuerzas militares realizaron entrenamientos justo en el pueblo de las brujas. Cosas extrañas pasaron y hoy nos acompaña un hombre que no tiene miedo a mostrar la cara y contarnos lo que sucedió. Esta noche nos acompaña el excomandante Taylor. Buenas noches, Vladimir. Gracias por estar con nosotros esta noche, comandante. Sabemos que usted fue parte de ejercicios militares realizados en el pueblo de las brujas hace algunos años. Así es, fueron prácticas de élite del ejército. Y para ser honestos, sucedieron algunas cosas fuera de lo común que hasta el día de hoy no les he podido encontrar explicación. Desde el momento en el que entrabas en el pueblo podías sentir una extraña sensación en el ambiente, algo muy difícil de explicar, pero que todos podíamos sentir allí. Se suponía que teníamos que estar durante 5 días realizando diferentes ejercicios de orientación, pero solamente estuvimos 3 días y medio. Esto se debió por extrañas cosas que sucedieron que terminaron por suspender los ejercicios. Una de las cosas más extrañas fue que en un entrenamiento para la brigada canina, los perros simplemente no querían entrar a una de las casas. Se comportaban de una manera extraña, ladraban a la nada, se comportaban agresivos y en momentos asustados. Algunos de los hombres se reían, porque se supone que era la unidad canina de élite, lo mejor de lo mejor. Y esos perros entrenados simplemente no querían obedecer. Al final no se logró que los perros entraran específicamente en ese lugar. Algunos hombres llegaban a decir que escuchaban a una niña cantar, y algunos decían que lograron verla. Pero yo mismo fui testigo de algo que ni yo he podido explicar a ciencia cierta que sucedió esa noche. En aquella noche, a mí y a otros compañeros de la brigada nos tocó realizar el turno de vigilancia. Teníamos que recorrer el perímetro. Todo iba normal, hasta que a mitad del recorrido el auto dejó de funcionar. El conductor decidió revisar el auto y pedimos ayuda por radio. Mientras él esperaba la ayuda, nosotros terminaríamos el recorrido a pie. Pero en un momento del recorrido, el perro que iba con nosotros comenzó a ponerse algo nervioso, comenzó a ladrar a la nada, y salió huyendo del lugar. Su dueño intentó ir tras de él, pero le detuvimos, ya que era de noche y podía caerse y romperse algo. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta que delante de nosotros, a unos 100 metros aproximadamente, estaban unas figuras de negro. Al principio creímos que eran nuestros compañeros. Intentamos comunicarnos por radio, pero las radios no funcionaban. Intentamos hacer señas, pero estos simplemente no respondían. No sabíamos quiénes eran o qué hacían allí. Era un área restringida, estaba prohibido estar en esta área. Las cosas se pusieron tensas cuando vimos que esos entes se estaban acercando hacia nosotros. Se acercaban despacio, pero se acercaban cada vez más. 70 metros, 50 metros, 30 metros. Las linternas empezaron a fallar igual. Las radios no nos funcionaban y no podíamos pedir ayuda. Intentábamos decirles que se detuvieran, pero no nos hacían caso. Yo saqué un telémetro láser para medir la distancia que nos separaban de ellos, y el aparato simplemente se bloqueó y no indicaba nada. Se quedó sin batería. Las cosas estaban tan mal, que sentimos pánico ante lo que se nos acercaba, y teníamos prácticamente las pistolas en la mano, pero de un segundo a otro, esos seres así como llegaron se fueron, de la nada desaparecieron. Todos nos miramos,
y volvimos a pedir ayuda por las radios y esta vez todo funcionaba perfectamente. Uno de los autos vino por nosotros, dijimos que vimos a unas personas en las cercanías, se enviaron grupos, inclusive enviaron helicópteros a revisar el área y no encontraron nada. Yo simplemente me preguntaban cómo iba a explicar esto en el informe. Un día antes de irnos 7 mandos de alto rango del ejército junto con una unidad NBQ, que significa Unidad de Riesgo Nuclear, Químico y Biológico, estuvieron haciendo pruebas por 5 horas, esto porque muchos de los equipos del ejército, que eran prácticamente nuevos, estaban fallando. Cuando por fin abandonamos el pueblo, muchos hombres decían que un día más allí, y se volverían locos. Hasta el día de hoy jamás he podido explicarme qué ocurrió, ni siquiera yo creo lo que viví, pero si te diré una cosa, Vladimir, jamás volveré a poner un pie allí. Escalofriantes relatos de las personas que los han vivido. Comandante, usted mencionó algo sobre una niña. Así es, los hombres decían escucharla, incluso poder verla. Pues, esa niña, ha sido el espíritu más visto del pueblo de las brujas, muchos aseguran haberla visto, y escuchar sus cantos, es por eso que nos reunimos con Malcolm Carrey, quien ha grabado psicofonías en el pueblo de las brujas y asegura tener las grabaciones de esta. La misteriosa niña de las brujas, ha sido el fantasma más visto en este lugar, y en sus alrededores, pero no solo las personas han dicho haberla visto, sino que la han escuchado cantar, una canción tan espeluznante que un escalofrío te recorre por todo el cuerpo. Ahora mismo nos dirigimos con Malcolm, quien ha grabado una psicofonía de los cantos de esta terrorífica niña. Hola Malcolm, un placer verte de nuevo. Háblanos acerca de lo que has grabado en ese lugar. Claro que sí, Vladimir. Bueno, pues primero escuche de la leyenda de esa supuesta niña fantasma, que la podías oír cantar. Leí en varios sitios de internet que mucha gente la tenía grabada y la habían fotografiado, pero esas grabaciones eran basura, el audio era de pésima calidad, así que tomé mi equipo y me decidí a grabar un EVP, o fenómeno de voz electrónica. Así que estuve varios días allí y solamente logré captar un canto muy prolongado y bastante escalofriante. A la niña jamás la vi, la verdad es que me cagaba si la llegaba a ver, pero te diré que me sentía vigilado, sentía que habían ojos mirándome desde todos los rincones. ¿Y podríamos escuchar esa grabación? Por supuesto que sí. Hay que guardar silencio para escucharlo mejor. We all fall down. Ring around the rosy. What do you suppose we can do to fight the darkness in which we drown? Ring around the rosy. This evil thing, it knows me. Lost ghosts surround me. I can't fall down. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above a world so high,
like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when there nothing shines upon, then you show your little light. Twinkle, twinkle all the night. Then the traveler in the dark thanks you for your little spark. He could not see which way to go if you did not twinkle so. When the blazing sun is gone, when there nothing shines upon, though I know not what you are, twinkle, twinkle, little star. De noche. Cuando las ruinas duermen. En su merecido sueño de 1000 años. Quizás, las sombras se apoderen de este pueblo. Personajes de la noche, quién sabe si fantasías acumuladas durante siglos. O antepasados entre viejas piedras, que gritan sus ancestrales historias de sangre y abandono. Es un pueblo muerto. Pero algo late aquí. Algo que se siente, pero que nadie ha podido descifrar. En este lugar, donde muchos valientes han desaparecido, sin dejar rastro. Para muchos este lugar es un lugar siniestro y misterioso. Para otros, solo puras leyendas urbanas. Lo que sí es cierto es que aquí, se puede sentir una extraña sensación en el ambiente. Un sentimiento de mucha soledad. Existen teorías acerca de los sucesos de este pueblo. Algunas aceptables, otras ridículas, lo que sí es cierto, es que el pueblo de las brujas continuará aquí. Solo, esperando el fin de los tiempos. Y continuará siendo, un lugar rodeado de misterios. No se vayan, porque al regresar continuaremos con la segunda parte de Terror Zone. Yo soy Vladimir Petrov, y me despido desde el pueblo fantasma de las brujas. Lo tienes todo, Brandon. Sí, Black, ¿quieres que grabe el cementerio? No, ya con las tomas que tenemos es más que suficiente. Para ser sinceros, no me gusta nada estar aquí, me da una sensación inquietante. Sí, a mí también, es un lugar muy perturbador. Vamos, chico, pon en marcha la camioneta, hay que irnos de aquí. How should I feel? Creatures lie here.